Ese día que lo llevaron al hospital, mi esposo se había levantado ese día cantando. Wow. Y orando en voz alta. Y yo decía, y yo estaba limpiando, y yo decía, qué raro. Bueno, ya estará, o sea, se sentirá mejor. Pero no era así, era Dios permitiéndonos, ¿no? Ver su fidelidad, su amor. Aunque él tampoco sabía que iba a ser su momento. Y es donde lo llevan. Yo no pude acompañarlo porque también estaba con COVID. Me hubiese encantado. Y a veces queda eso en mi corazón. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de Sal y Luz, otra entrevista. De hecho, el día de hoy tengo conmigo a la hermana Marta Hoyos. Es una hermana de nuestra iglesia. ¿Cómo está, hermana? Nerviosa. ¿Nerviosa? Muy bien, excelente. Los nervios ayudan a que fluya todo. Pero, a ver, hermana, ¿se podría presentar para los que no te conocen? Sí, pastor, ¿cómo no? Mi nombre es Marta Hoyos. Tengo 32, iba a decir, pastor. 32 está bien, digamos 32. Ahí quedamos ya. Ya. Tengo 3 hijos hermosos, uno de 16, otra de 11 y otra de 5 años. Tengo 24 años de creyente. Un 21 de enero del año 2000 acepté a Cristo como mi Salvador. Wow. Y soy de Lima. ¿Qué más, pastor? Está bien. Pues cuéntame un poquito, hermana, de tu niñez. ¿Creciste en un hogar cristiano? O pues cuéntame un poquito de cómo fue tu niñez, cómo es que conociste a Cristo y un poquito de esta historia. No crecí en un hogar cristiano. Mis papás no conocían de Dios. El hogar de mi niñez no fue muy bonito. Crecí con mucho rencor hacia mi papá. Prácticamente para mí no existía. Para mí era como que solo yo tenía a mi mamá y tenía a mi hermano. Y mi mente era, yo cumplo los 18 años y salgo volando de esta casa. Ajá. Saco a mi mamá, saco a mi hermano y el resto no me importaba. Dios no lo quiso así. Mi mente era llegar a los 18 años y ya, porque yo ya trabajaba, yo ya tenía, yo sabía cómo conseguir lo que era el dinero, pero Dios no lo quiso así y antes de cumplir los 18 años, a los 17 años y medio, justito, 6 meses antes de cumplir los 18, el Señor permitió que lo conociera. Wow. Que conociera de su palabra, que conociera ¿no? su amor, que conociera, que podría no poder experimentar todo lo aquello, que no habías tenido. Exacto, todo aquello que yo necesitaba. Y pudo él llevarse todo lo que traía. Ese rencor, esa falta de amor, esa falta de poder yo reconocer quién era, o sea, ¿no? Porque estaba en una fachada. Bueno, el Señor llega a mi vida un 21 de enero del año 2000 y me llena de su amor, me hace ver que era una persona amada. Y eso me impactó mi vida. Desde ese momento que escuché, recuerdo que tenía una amiga, la que siempre me animaba a ir a la iglesia y ella, su palabra era, Dios te ama. Wow. Dios te ama. Cada vez que me veía me decía eso. Y para mí era algo raro, era algo, ¿me ama? Y permite esto, permite que mis padres sean así, permite que yo viva con ese vacío, permite que yo sufra, porque para mí era sufrimiento. Y recuerdo que sus palabras eran, Dios te ama. Wow. Recuerdo que llegado un momento es donde todo se me juntó. Mis padres, mis sentimientos, el trabajo, mis amistades. Y recuerdo que ese día llegaba pastor con unas ganas de ya no estar en este mundo. Porque yo decía, ¿qué hago? O sea, no había un sentido.
recuerdo que ese día fue un sábado y mi amiga, la que siempre me decía que Dios me amaba, la que era diferente a los demás, porque ya era diferente, entré a su tienda. Ella tenía una tienda y la vi muy bonita, pastor. Y como que causó o sea, ¿no? Y le digo, ¿y tú por qué estás tan bonita? Le dije. Me dijo, me voy a la reunión de jóvenes. Y yo tenía miedo, o sea, ¿no? Y ella, no sé, Dios, obrando a través de ella, me dijo, ¿no? Vamos. Y la verdad es que no sé yo de dónde salió, sí vamos, porque mi carne no hubiese querido ir. Y me dijo, vamos, y yo le dije, sí, vamos. Uy, ella agarró su cartera rapidito y me llevó. Y recuerdo, pastor, que mientras iba en el carro, tenía mucho temor. Estaba batallando, ¿a dónde vas a ir? ¿Pero cómo te van a tratar? ¿Y cómo te van a mirar? Y ahora entiendo que era Satanás en mi mente tratando de arruinar eso, ¿no? Es cuando llegamos a la iglesia y era en un segundo piso y subí con toda esa expectativa, ese temor. Y lo primero que yo llegué a la iglesia y llegar y ver que volteaban todos porque llegamos tarde y eran sonrisas. Eran unas caras diferentes a lo que mi mente estaba, ¿no? Diciéndome cómo te van a ver y todo ello. Y todos volteaban y me sonreían y yo me sentí muy, o sea, especial, muy, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Y es ahí donde me senté y un hombre empezó a hablar. Yo no sabía que era pastor, yo no sabía esa palabra. Para mí era un hombre que estaba ahí hablando y me asombré porque todo lo que ese hombre decía era lo que yo estaba pasando. Y yo no le había contado ni a mi amiga para que decir, ¿no? Ella fue y le chismoseó, le dijo. Entonces, wow, no, dije, ¿qué es esto? ¿Cómo él sabe lo que yo estoy pasando? ¿Cómo él sabe lo que yo estoy cargando? Y es ahí donde yo no aguanté y me eché a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y vino una hermana y me dijo, vamos a hablar. Y es ahí donde ella me explicó. Me explicó el amor de Cristo. Me explicó que Él no quería que yo llevara todas esas cargas. Y recuerdo que me dijo que Él me amaba. Y ¡guau! Otra vez con lo mismo. Sí, el amor de Dios. Y ella me dijo, Él ha muerto por ti. Y no, recíbelo en tu corazón. Yo recuerdo que ella me dijo, si quieres te ayudo, ¿no? Oramos juntas. Yo no sé, pastor, pero yo lo agarré y dije, no, yo no quiero que tú ores. Yo voy a orar, yo le voy a hablar a Dios. Y desde ese momento es como que el Señor cambió el chip, cambió todo ello. Y es como que todo lo que yo cargaba, Él se lo llevó. Él se lo llevó porque me sentí en paz. Me sentí diferente. Y desde ahí, desde un 21 de enero del año 2000, estoy aquí con todo el deseo de agarrar, de aprender de Dios. Recuerdo que en la iglesia una hermana muy amorosa se me acercó y me habló del discipulado. Y me dijo, vente, ¿no? Tales días a mi casa. Y yo estaba con todo el deseo de aprender. Es ahí donde yo llegaba del trabajo y no llegaba a mi casa, sino me iba a la casa de mi hermana y ella me empezaba a enseñar del discipulado. Llegó un momento donde me habló del bautizo y tomé la decisión de bautizarme con mucho temor porque yo todavía vivía dentro de la casa de mis padres y aunque ya era mayor de edad, pero... Ya habías cumplido tus 18. Ya había cumplido los 18, un 1 de junio. Y con mucho temor porque yo pensaba de que, o sea, no, si mis padres no estaban de acuerdo con mi bautizo. Pero después entré en luz y ya era mayor de edad. Así que yo podía tomar la decisión porque yo lo había entendido. Pero sí me hubiese encantado de que mis padres pudieran estar en ese momento porque era para mí especial. Claro. No pudieron estar, ni tampoco estuvieron de acuerdo. Pero me bauticé. Me bauticé porque entendí que yo tenía que obedecer a Dios. Entonces me bauticé
Y después de ello, pastor, recuerdo que los jóvenes de mi iglesia habían ido a un evento. Y ahora la cosa era porque, pues, el permiso de mis padres. Claro. Y gracias a Dios obtuve el permiso de ellos y pude viajar en octubre del año 2000 a este congreso. Y wow, fue un tiempo donde Dios me dio... Yo sé que era Dios, porque era lo que yo necesitaba, era lo que Dios hablaba, como que me estaba, ¡hey, tú, directo, pastor! O sea, no... Otra vez alguien, pues, deja... diciendo todo al pastor, ¿no? Sí, otra vez alguien le decía, pero sé que es Dios porque Él me conoce, Él conocía mi necesidad, Él conoce mi corazón. Y en ese momento, o sea, no tomé muchas decisiones para mi vida, como una de ellas era congregar, porque yo solamente iba a las reuniones de jóvenes. Para ese tiempo yo ya trabajaba en un negocio que mis padres tenían, un restaurante, y yo era la azafata, y junto con mi papá y mi hermano con mi mamá se ocupaban de la cocina. Entonces el temor era de que ya, yo decidí asistir a los cultos, pero... y ahora los días domingo. Claro. Y en el domingo eran los días donde había más gente. Claro. Cuando le dije eso a mi papá, a mi mamá, estuvo feliz. Me dijo, hija, es lo mejor, me dijo. Yo, pero mi Tú papá... pensando que te iba a decir que no. Pero mi papá no me dijo eso. Mi papá dijo unas palabras que clavó en mi corazón y me dijo, vamos a ver cuánto te dura. Wow, fue algo... Wow. Que caló mucho en mi corazón, pero me retó también. A ver cuánto me dura. Y siempre. Luego de eso ya pasó como que lo más difícil, ¿no? Ya hablar con mis padres. Ya ahora sí, pastor. A mi pastor, muy, muy lindo mi pastor. Fui y le dije, pastor, quiero servir. Quiero hacer algo. Quiero, no, dígame usted, limpio algo. Y mi pastor, bien lindo, él agarró, vino, me trajo así un paquete de hojas blancas. Me dijo, listo, ¿quieres servir? Ya, vas a agarrar y vas a enseñar niños, me dijo. Acá están las lecciones, estúdialas. Y yo, niños. La verdad que no me gustaban los niños, pastor. Pero bueno, dije... Y le dije a mi pastor, pero yo voy a ser ayudante, voy a ayudar. No, me dijo, tú vas a ser la maestra. Y yo, pero nunca he estudiado, nunca, ni siquiera he sido ayudante para mirar. No, de frente agarró y me dijo, ahí están las lecciones. Y en ese tiempo eran las lecciones que se tenías que pintar para que enseñes a los niños. Pero pastor me sirvió mucho. Wow. Porque a través de que yo armaba esas lecciones, pintaba las ayudas visuales, aprendí de la palabra, aprendí historias bíblicas, y eso me ayudó mucho. Es ahí donde, wow. Y el año 2004, pastor, no sé por qué, bueno, fue el Señor que movió mi corazón para ir a un congreso de jóvenes. Es en ese congreso de jóvenes donde conocí a mi esposo, y me lo presentaron ahí. Y la verdad es que no me llamó la atención para nada. Y él lo sabía. Físicamente no me agradó, me daba miedo. O sea, porque era muy pegado, muy así, que estaba detrás. Y no, me daba miedo. Y en ese congreso de jóvenes, el Señor trabajó en mi corazón para yo servirle a tiempo completo. Pero le dije, Señor, no quiero enamorarme. Por favor, no, yo quiero servirte, dedicar mi tiempo en tu servicio. Y el Señor no lo quiso así. El Señor ahí fue donde me presentó al que iba a ser mi esposo. Pero yo había tomado la decisión de servirle a tiempo completo. Regresé de ese congreso y dije no. Le dije al que era mi jefe en ese momento, ya no era mi papá, le dije, voy a dejar de trabajar y el próximo año me voy al seminario. A Arequipa, voy a estudiar allá y voy a servir al Señor al tiempo completo. Es en ese trayecto donde el Señor permite que yo conozca a mi esposo, no al que iba a ser mi esposo en ese momento, y me empezó a encantar mi esposo. ¿Por qué? Porque para mí fue Ya no te daba miedo. Ya no me daba miedo, pastor, ya no. Ahora ese miedo se convirtió como que
en, wow, ¿de dónde salió este chico raro? Porque con los jóvenes en nuestra iglesia éramos hermanos, éramos amigos, pero este joven apareció retándome. Como que algo diferente, como que cada vez que yo lo iba a ver en la iglesia, era como que me decía, ¿qué libro has leído? Wow. Y me decía, ¿y qué has leído en tu Biblia? Y yo, ¡ay! No, hoy día lo voy a ver, ¿qué voy a leer? La estás leyendo ahí frente a él nomás. Sí, ya, sí. Y recuerdo que un día, ya el Señor iba haciendo las cosas, pero un día me dijo, he hablado con tal hermano, y voy a ir me ha dicho para ir a Arequipa a ayudar y en una iglesia. Y yo me quedé, yo también voy a ir a Arequipa. Y yo dije, lo está haciendo, o sea, no, por mí. ¿Quién está siguiendo a quién? Y dije, entonces no quería que fuera así. Y es ahí, en esa despedida, porque él ya se iba al día siguiente, y fue así algo rápido, ¿no? Lo que él me dijo que se iba a ir de viaje. Y nunca habíamos hablado de ese tema, ¿no? De enamorados y todo eso. En ese momento, cuando ya nos estábamos despidiendo, me dijo, hermana, no, me gustaría hablar con usted. Y yo le dije, pues estamos hablando. Y me dijo, hermana, mire, ya me voy para Arequipa. Y hermana, yo he estado orando, me dijo, y yo sé que usted sería una buena esposa de pastor, me dijo. Y yo me quedé, yo no, le digo. Y él me dijo, sí, hermana, yo he estado orando y quisiera que usted fuera mi esposa. Wow. Y yo me quedé, pastor, por dentro sí quería ya decir sí, pero no podías verte desesperada. Era digna. Era digna y tenía que mantenerme mi dignidad. Y le dije, hermano, no, yo no le puedo dar una respuesta ahora, yo tengo que hablar con mi pastor, tengo que hablar con mis padres, y porque ya sabía cómo debía ser, el orden que debía ser. Y recuerdo que mi esposo me dijo, ya hablé con el pastor. Y yo me quedé, y me dijo, y ya hablé con sus padres. Yo me quedé, ¿y por qué ellos no me dijeron a mí? ¿Por qué? O sea, se lo callaron. Y le dije, de todas maneras, hermano, yo no le puedo dar una respuesta, yo tengo que hablar con ellos. Ay, después cuando vi a mi pastor, casi todo, pero bueno, era mi pastor. Y mi pastor, hablé con él y me dijo, sí, es un buen muchacho. Me dijo, no, tiene el deseo de servir al Señor y creo que sí, Martita, estaría bien. Yo, ahí iba a pasar la prueba de fuego con mi papá. Mi papá siempre fue celoso y hasta el momento no había recibido a Jesús en su corazón. Siempre fue así, drástico, ¿no? Y sus palabras a veces muy hirientes. Y dije, bueno, Señor, si es de ti, tú lo vas a mover. Y dicho y hecho. Wow. Recuerdo que cuando esa misma noche, cuando ya él se iba despidiendo y yo estaba esperando a mis padres a que cerraran su negocio, aproveché el camino a la casa y les dije, papá, mamá, no, el hermano Mauro, y ya me miraban, ya yo los veía que me miraban así medio raro. Y no, me ha dicho que si yo quiero no ser su esposa. Y mi mamá me dijo, sí, ya habló con nosotros. Y yo me quedé, mamá, ¿por qué no me dijiste? y yo esperaba, yo esperaba, pastor, literal, que mi papá me diga, no, no, es tu tiempo, no, que esto. Cuando mi papá me agarra y me dice, hija, me dice, yo sabía que este momento iba a llegar, me dijo. Y yo ya te he dicho, si esa persona concuerda contigo, cree lo mismo que tú, van a ser felices. Yo me quedé, yo estaba esperando, no es tu tiempo, no quiero. Pero la respuesta de mi papá fue una respuesta de Dios. Wow. Y wow, dije, bueno, Señor, ¿qué has hecho? Y es así cuando ya pues empezamos a orar con mi esposo. No éramos todavía, como ahora dicen, no, enamorados, no, éramos amigos, estábamos orando. Y llega el momento, pastor, cuando ya tengo que viajar a Arequipa, porque mi decisión de servirle a tiempo completo no era porque él me había dicho, cásate conmigo, no, sino que el Señor ya había trabajado en mi vida. Es donde voy a estudiar al seminario y es donde tengo más tiempo de conocerlo, porque ya estábamos ahí. Él enseñaba ahí en el seminario también.
Y es así como en junio del 2006, él me dice si yo quería ser, o sea, no, su enamorada. Y vinimos a Lima y él pidió permiso a mis padres, ya ahora sí, ya, claro. ¿no? Que yo ya sí sabía y todo ello. Y mis papás me dijeron, bueno, tienen permiso, ¿no? Y es así, con ese año 2006, pastor, en octubre del 2006 vino mi esposo a Lima a pedir mi mano, un 28 de octubre, y ya, o sea, ¿no? Y recuerdo algo que queda ahí en mi mente, es cuando mi papá le pregunta a mi esposo, ¿y de qué van a vivir? ¿Cómo vas a mantener a mi hija? Yo tenía miedo. Porque yo sabía, o sea, ¿no? Que la vida de un siervo no es, o sea, va, ¿no? Pero doy gracias a Dios porque Dios puso a personas. Mi esposo era huérfano de papá, de mamá. No había una figura paterna que diera la cara como cuando uno va a pedir la mano y tiene que venir con sus papás y todo eso. Pero sí habían líderes, pastores que mi esposo admiraba y no respetaba mucho, y uno de ellos vino con nosotros a pedir mi mano. Y cuando mi papá pregunta eso, el hermano se paró y dijo, no se preocupe, señor, nosotros, no, él trabaja con nosotros y nosotros vamos a agarrar y vamos a cuidar de ellos. Me quedé, o sea, ¿no? Porque me asombró. Claro. Y eso, pastor, nuestro deseo era casarnos en diciembre del 2006, pero Dios no lo quiso así, cerró puertas y nos casamos el año 2007, acá en Lima, y en marzo, y de ahí, fabuloso, pastor, yo no sé si nos va a dar el tiempo para que sigamos. Y así nos casamos, seguí viendo la mano de Dios en todo. Yo solamente sabía que yo quería obedecer al Señor. Pastor, si yo en ese momento me hubiese dado cuenta, así como ahora las chicas dicen, no, tengo que tener una carrera, tengo que tener maestría, tengo que tener esto, y que el hombre que me voy a casar tiene que tener así, que tiene que tener... ¡Wow! Yo digo, si hubiese estado en este tiempo, no me hubiese casado con mi esposo. Mi esposo literal ganaba 50 soles mensuales. Wow. Y viendo ahora digo, ¿cómo me casé con él? Y es Dios. Fue Dios poniendo en mi corazón, fue Dios nublando mi vista, nublando mi mente, solamente con el deseo de querer agradarle a Él, agradar a Dios y obedecerle. No quería pecar, no quería hacer nada, sino obedecer a Dios. Y dije, ya, es un siervo, voy a trabajar con Él, vamos a ayudar, vamos a hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Y nos casamos. ¿Cuánto tiempo llevaron ustedes casados? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos como una familia? Ya has mencionado que tienes a los 3 pequeños. ¿Cuánto tiempo llevaron casados? Nos casamos el 2007 y falleció el año 2021, como 14, 15 años. Así. Y falleció de COVID. Sí, le dio neumonía, una neumonía que ¿no? Dios usó para llevárselo. Claro. Dios fue tan bueno al proveernos todo. Y el Señor quiso llevarse a mi esposo porque mi esposo amaba mucho a Dios. Él era su centro, era todo. Y yo doy gracias a Dios por eso. Porque yo sabía que si él amaba a Dios, me iba a amar a mí y iba a amar a mis hijos. Y así fue. El Señor fue fiel conmigo, me dio un hombre maravilloso. Mi esposo se enferma y había en mi corazón, Señor, si tú quieres, levántalo. Pero si, Señor, tú no quieres así, Señor, yo también te voy a agradecer. Doy gracias a Dios porque el tiempo que el Señor nos permitió vivir con mi esposo pudo enseñar a mi hijo y a mi hija Michelle también, porque ellos son los que pasaron más tiempo.
ese tiempo de COVID, el año 2020, fue un año donde nos encerramos todos. Ujú. Y fue un año maravilloso porque el Señor nos permitió estar juntos. Ujú. Digo maravilloso. Y juntos porque pues la vida de un pastor es para acá, por allá y Claro. todo eso. Pero ese año no salía. Ese Ujú. año estaba dentro. Doy gracias a Dios porque Dios permitió que sus hijos pasaran tiempo con mi esposo. Que dentro de nuestra casa Él les enseñara a jugar bicicleta, les enseñara a hacer deportes, pero lo más bonito es que les enseñaba la palabra. Ujú. Empezamos el 2021, ellos seguían con las transmisiones, mi esposo me retaba, me decía, haz las reuniones con las damas por el internet, y haz esto y es el otro. Y yo, de verdad que parezco fuerte, pero no soy fuerte. Tengo miedo muchas veces, ¿no? De repente hacer algo mal, pero él me animaba. Ujú. Me decía, sí, tú lo puedes hacer. Y bueno, gracias a Dios empezábamos a hacer los programas así por el internet, las reuniones de damas. Hasta hicimos una conferencia donde invitamos a su esposa Claro. por vía internet. Y el año 2021, en junio, el 1 de junio, mi esposo enferma. Ujú. Todos enfermamos en casa, pero él es al donde le dio cianoma fuerte, donde mi esposo, Dios mío, yo me quedo tan asombrada, pastor, de cómo Dios actúa. Todos los días teníamos comida en casa, pastor. Wow. Nosotros no podíamos salir, pero teníamos ahí la Wow. comida. Los hermanos, Dios ponía en el corazón de los hermanos cuidarnos, pastor. Y llega un momento donde mi esposo necesitaba un médico, pero mi esposo, la verdad que él no quería ir al hospital. Ujú. Es ahí donde los hermanos pusieron un médico particular, Wow. oxígeno cuando mi esposo necesitó. Y cuento esto, pastor, porque es la fidelidad de Dios. Ujú. Es Dios mostrándonos a través de personas. Ujú. Y Dios usando su amor y cuidándonos. Y es donde yo veo el amor de Dios y el cuidado de Dios. Ujú. Mi esposo empeoró. Ya no podía, ya el tratamiento en casa no sirvió. Y la doctora dijo, tienen que internarlo. Ujú. Y es ahí donde yo le dije, mi esposo no va a querer, pues Ujú. mi esposo no quería ir al hospital. Pero creo que ya el Señor iba preparando el corazón de mi esposo y la doctora le dijo, no va a funcionar el tratamiento, tienes que ir al hospital. Y mi esposo fue mansito Ujú. y le dijo, ya, sí, está bien. Yo me quedé asombrada, pastor. Ese día que lo llevaron al hospital, mi esposo se había levantado ese día cantando Wow. y orando en voz alta. Y yo decía, y yo estaba limpiando, y yo decía, qué raro. Bueno, ya estará, o sea, se sentirá mejor. Pero no era así, era Dios Wow. permitiéndonos, ¿no? Ver su fidelidad, su amor. Aunque él tampoco sabía que iba a ser su momento. Ujú. Y es donde lo llevan. Yo no pude acompañarlo porque también estaba con COVID. Me hubiese encantado. Y a veces queda eso en mi corazón. Ujú. El haber querido estar sus últimos momentos ahí con él. Ujú. Y bueno, me llamaron del hospital, me dijeron tenemos que entubarlo, su esposo está con lo 80-90% de sus pulmones. Wow. Y ahí es donde yo, la última vez que hablo con él. Y él me dijo, no te preocupes, solo cuida a los chicos. Eso quedó en mi mente. Mientras los hermanos oraban, fueron como 17 días donde mi esposo estuvo entubado. Los hermanos oraban para que el Señor lo levante. Ujú. Mi oración no era esa, pastor. Mi oración era, Señor, haz tu voluntad. Si tú quieres levantarlo a mi esposo, yo sé que tú lo puedes hacer. Pero si tú no lo quieres, Señor, dale paz, dale tranquilidad, porque va a estar contigo. Se me vino a la mente en esos momentos cuando Jesús estaba, ¿no?, orando en Getsemaní,
Y le decía, Señor, si tú quieres, Claro, pasa de mí esta copa. Pero si no, Señor, que sea tu voluntad. claro. Y recuerdo que un 24 de junio recibí una llamada a las 6 de la mañana, 6 de la mañana, y decía seguro. Y el doctor dijo, prepárense porque su esposo está mal y Ujú, en cualquier momento le da un paro. En ese momento agradecimos al Señor. ujú, Mi hijo me dijo, hay que dar gracias a Dios, mamá, porque Dios sabe lo que hace. ujú. Y a los 10 minutos me llaman del hospital nuevamente y ahí es donde nos dijeron, su esposo le ha dado un paro y no, ha fallecido. Claro. Yo miraba a mis hijos y decía, Señor, tengo que ser fuerte, porque ellos están ahí, porque ellos están mirándome. Y doy gracias a Dios por ellos, Ujú, porque a través de ellos el Señor me mantenía firme. Y es ahí, pastor, donde empieza la otra capítulo, claro. donde había aprendido que era mi esposo el que tomaba las decisiones. Era mi esposo el que yo muchas veces tal vez me lavaba las manos y decir, tú decides, mi amor. Ujú. Si sale bien, amén. Y si sale Claro. mal, amén también. Si sale mal, no es mi culpa. Pero ya ahora ya no estaba él. Ujú, Ahora empezaron a llamar, ujú, hermana, ¿qué vamos a hacer? Hermana, lo velamos, hermana, no lo velamos. Ya por acá me llamaba uno, me llamaba el otro y dije, Señor, ¿y ahora yo tengo que tomar las decisiones? Y ahí es donde me di cuenta que él ya no estaba ujú. y que yo tenía que tomar las decisiones. Mi deseo, pastor, siempre fue de que mis hijos tuvieran un lugar donde ellos van a poder crecer, van a poder desarrollarse espiritualmente, porque para mí, y sé que para su papá también era lo esencial. Ujú. Hemos orado con ellos, hemos venido acá a Lima para estar en un lugar donde el Señor nos ayudara. Oré al Señor y le pedí porque tenía esa necesidad y creo que mis hijos también tenían esa necesidad de por un año Ujú. mis hijos estuvieran en una iglesia donde vamos a solamente a escuchar, Ujú, donde solamente le dije, Señor, necesitamos ujú, que tú seas el que sana nuestro corazón. Necesitamos que tú seas el que nos restaura y nos levanta. Estuvimos todo un año en la iglesia ¿no? de Chorrillos, donde doy gracias al Señor porque es donde el Señor nos enseñó, donde el Señor nos restauró, donde el Señor nos levantó. Hoy estamos en la iglesia Esperanza porque el Señor también así lo quiso. ujú. Recuerdo las palabras de mi hijo y que nunca me voy a olvidar. Me dijo, mamá, dijo, ya hemos pasado el año. Lo que pediste, el Señor te lo dio, me Wow. dijo. Ahora es tiempo que ya nos pongamos a hacer algo para su obra. Ujú. Wow, yo me quedé, Dios, ¿sí? Me dijo, es una obra nueva, me dijo mi hijo. Vamos a poder servir, vamos a poder desde cero, me dijo. Ujú. Y fue como que el Señor me agarraba otra vez y me decía, ¡hey! Y es ahí donde decidimos, hablamos con el pastor de Chorrillos y el hermano Denis y él nos dijo, bueno, está Ujú. bien. Y nos fuimos y gracias a Dios estamos ahí y yo doy gracias a Dios, pastor, porque es un lugar donde el Señor nos ha llevado y donde veo a mi hijo desarrollándose, sirviendo al Señor. Sé que su papá hubiese estado muy contento. Ujú. ¿Cómo has visto la mano de Dios en este tiempo? ¿Y qué podrías decir a otras que quizás estén en situaciones similares y teniendo que hacerse fuerte para llevar adelante a su familia a pesar de la ausencia por A o B motivo de un hombre ahí en casa? Sí, pastor, como usted dijo, haciéndoselo fuerte. Yo no soy fuerte. Ujú, Dios es el que cada día me levanta y me dice, vamos, sí ujú, se puede. Y doy gracias a Dios por eso, porque
a través de su palabra el Señor me levanta. Cada día Él me va mostrando. Y lo que teníamos con mi esposo era que mis hijos siguieran aprendiendo la palabra. Y eso es lo que nos mantiene firmes. Si yo tendría que decir algo a una mamá, es de que no dude de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Que eso en su momento va a agarrar y va a dar el fruto. Yo les tengo a mis hijos por todos lados con versículos. Doy gracias a Dios por el lugar que Dios ha puesto para que ellos estudien, porque ahí está, no con la Biblia, con la Biblia, con la Biblia. Y eso doy gracias a Dios. Y no estoy sola. El Señor ha puesto personas al lado de mis hijos que les ayudan espiritualmente, a los cuales ellos admiran, a los cuales ellos pueden, si hay alguna necesidad, ellos agarran y pueden hablar con ellos. Y doy gracias a Dios. Uno de ellos es usted, pastor, su esposa. Podemos tener esa amistad y es lo bonito, ¿no? De ser hijos de Dios. Y el Señor es el que nos sustenta, pastor. Amén. No estamos solos y Él es el que nos levanta. Y Él es el que cuida de mis hijos, el que provee. Yo no tengo un trabajo fuera de casa, mi trabajo es con ellos. Gracias al Señor, el Señor nos provee a través de diferentes cosas. Y el Señor es así, se ha mostrado tan fiel, pastor, que digo, wow, no merezco todo lo que el Señor hace por nosotros. Los veo en cosas mínimas que el Señor nos provee, que el Señor nos da. Y sé que no son las personas, sino es Dios. Así es. Y gracias, hermana Marta, por ese tiempo. Pastor, Gracias por compartir ese testimonio. Y gracias a ustedes también por estar con nosotros, escuchando un poquito de lo que Dios está haciendo en la vida de la hermana Marta. Y también pues disfrutando esta historia y pues así a través de las experiencias de otra persona también poder ver la mano de Dios y cómo Él anda cuidando de sus hijos. Pues gracias, hermana, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Dejen sus comentarios, compartan este testimonio para que sea de bendición para otras personas. Y conmigo será hasta la próxima. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos.